What's up, guys? What's up, guys? I'm here with some friends. About to shoot something dope for you guys. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Y cómo se llama el podcast? Sin Límites Podcast. Sin Límites Podcast, man. No limits over here. My boy Luis over here. Sin Límites, man. Okay. ¿Puedo hablar en chino o no? Claro que sí, en chino, en lo que tú desees está bien. Okay, entonces. No hay ningún problema en el Dale, idioma, dale. lo que tú prefieras. Okay. Eres libre. Salud. Gracias. ¿Y ustedes? Hey, bro, don't be slick, man. Don't be slick. Sí. Dice que lo va a terminar en la mesa Sí. haciendo. Oye, terminamos el video y él como, oye, no grabamos. Vamos a hacerlo otra vez. Ya todos bien contentos. Como Juke, yo sé que son las 11, pero pues una hora más. No grabé nada. 3 horas después. Seguimos ¿Tú sabes grabando. cómo hiciste uno de 2 horas? ¿Qué tal si hicimos 3 horas y no grabó? O todo el tiempo estaba grabando como yo, be like, yo, Yeah. like, wait a minute. Ok. That's crazy. What a podcast. Pero dijimos sin límites. Sin límites. No hay límite. No hay límite, you feel me? Hay que, you know what I mean? It's all about the balance right there, Yeah. bro. Ya ves que That's te dije hard. que es bueno tener los Kleenex para las lágrimas. No, sí. Me acuerdo, hice una entrevista. I actually, no salí. He didn't come out. Porque estaba sudando. I was sweating crazy, dog. And I was like, I said it like 3 times. Like, yo, you got like a paper towel? And they're like, yeah, we're getting somebody, okay. But I get like 1 hour went by and then I'm like, bro, nah. So when I saw the footage, I'm like sweating like this, but I'm trying to do like this or something. And I'm trying not to stop the podcast, you know. It's like, yeah, so that's perfect. No, That's pues perfect. hubieras dicho que el aire acondicionado no funcionaba. Something. No, but I think it was like we took some shots, we drank, and it was like we were all like lit. Right. But everybody was sweating. So it was like, this is a whole nother type of party right here. Nah, that's crazy. Sí. That's crazy. JB, ¿verdad? JB. Yeah, okay. call me JB. Ok. Ok, JB. This is good right here too, man. This is a vibe. Salud. Salud. That's an on refills. So. Salud. So este es el main. Este es el main camera. Este es el B-roll. Uh-huh. Gotcha. What's up, guys? What's up, man? Bienvenido, JB, a un episodio más de Sin Límites Podcast. Un placer, un gusto tenerte aquí. Yo estoy muy contenta y emocionada. Man, gracias por tenerme aquí. Like, you know, es un honor. Y hasta cuando me invitaron, I was like, fuck yeah, let's get it. Ya, muy contentos de que estés aquí. Una emoción grande. Mi hermano ahí, el Luis, you feel me? Siempre me ayuda en lo que puede, lo que sea. Y lo ha conocido como en varios años. Like, de Lito, actually. So, yeah, I'm honored to be here. Y me dijo muchas buenas cosas de tu podcast. Y felicidades por 42 ciudades, ¿eh? Gracias, That's gracias. Crazy. That's crazy. Ahora vamos porque Sí. 50 o 100. Sí, vamos, que nos escuchen allá en África. Sí. Que sube el rating allá. Hey, we can make that happen. Yeah, of course. Todo el Yeah, mundo yeah. tiene que aprender español, but we can make that happen. we can make some shit happen for real. Nah, Si no se imaginan ahí lo que estamos diciendo. No. Esa es ni idea. Pero suena bien. They're like, sounds good. Ya, eso es lo importante, ¿verdad? Tener un buen sonido. Yo creo que si escuchas un video, qué sé yo, una canción, si no tiene un buen sonido es difícil, No, especialmente si si traes audífonos. Exactly. Y tú sabes como la cosa también de entendiendo, like, when I was young, like, en Nigeria la única canción en español era como yo creo como Shakira. You know that Shakira y también de, ¿cómo se llama? Can't remember his name. Ricky Martin. Ricky Martin. Esas dos son personas como llegaron a África. Es like, llegaron a... Por eso, tú sabes con lo que estaba diciendo antes de perspective, porque esos manes son muy como grandes, me imagino, en Latinoamérica o muy grandes en África, pero eso cuando cruzas al otro continente, es like, oh, no sé, pero no es que la música no es bueno, que no entienden, eso no pueden sentir la misma... No, las palabras y todo eso del sonido o de todo. El mensaje, la canción o el sentimiento del momento de lo que está diciendo, whatever. But
Yo creo que estos días todo eso está cambiando porque yo creo que el mundo está como más conectado que nunca. Ujú. Now, más que antes. Yeah, especialmente en este país, que es un país de migrantes. Exactly. Entonces, yo creo ¿Por qué que... tú crees que todo el mundo no lo ha adaptado como de incluir todo o dejar que todo llegue para cerrar ese gap? Yo creo que hay mucha envidia. Mucha envidia. He's like, wait a minute, my man. I sent you the questions. No. ¿Pero mucha qué? Mucha envidia. Okay. Mucha envidia, So think, mucho racismo, mucho yeah, egoísmo. Sí. Porque si todo fuera más, no sé, si fuéramos realmente lo que decimos muchas veces, amor, Sí. fuera algo diferente. Right. Okay. Pero, wow, that's a deep one. Okay, so ese es like the sad truth, right? Uh-huh. La verdad, como yo no creo que nunca vamos a, like, siempre va a ser como racista. You agree? ¿Tú crees? Puede ser. Yo lo creo que sí, siempre va a Porque existir. hay gente en Alabama que nunca van a venir a Atlanta. No, y especialmente y esa no salen gente. de Alabama. So siempre van a seguir ahí con sus hijos, you know what I mean? Stuff like that. I feel like it's always going to be ahí. Pero a lo mejor, pero la gente es la gente más, digamos, adulta. Okay. Ajá. Porque es la que creció en esas generaciones donde antes de lo de Martin Luther King, todo esto, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que las nuevas generaciones, bueno, después de lo de ahora, los niños de 10, 12 años, Sí. pero generaciones, 3, 4 generaciones después de la de ahora, Yeah. yo creo que va a ser un poco diferente. Va a haber otras cosas, como ahora lo que tenemos, lo del metaverse, que va a generar mucha controversia. Oye, pero ¿sabes qué? Es que I was thinking that way too, like the next generation se va a cambiar mucho, pero es que I was just thinking like the next generation van a hacer lo que les enseña como sus padres. And that's all it comes down to. Sí. So tú sabes como hay niños ahorita que dicen, oh, they love every culture, Latino, black, like let's say a white boy, right? Or a white girl. Pero la diferencia es que when they go back home, ellos saben, o en su mente, como ni pueden casar o salir con un, moreno, un latino, or whatever, because they know their parents is not going for that, right? So sometimes, en una manera, yo creo que eso se transmite, like, sin querer. It's like without it. Just you think about what your parents would think, and then you do. Ajá, los principios o los valores que te enseñaron, ¿no? En casa. You know? Sí, por ejemplo, en religión también. Exactly. No, que tienes que ser católico y así crees. Sí te enseño. Mi mamá siempre me dice... ¿Son católicos? Mi mamá me dice... es que la religión que creciste, que regué, sí. Cosas así. Bueno, es que cuando ya ves la verdad, ya es como que difícil ignorar lo que ya viste, lo que ya conociste, lo que ya sabes. Yeah. No, sí, eso es verdad, pero I guess... Pero, you know what it is? No hay muchas personas como nosotros que por ejemplo, yo soy católico, crecí católico, pero en mi mente, eso es like, en mi mente solamente hay una como algo fundamental, right? La idea de Dios, and then you know the good from the bad, right? Todo el mundo, yo creo que sí sabemos cuando estamos haciendo algo mal, algo que no deberíamos hacer. Right? Por eso se siente muy bien cuando ayudas a alguien, right? Sí. O cuando, cuando haces algo bueno. So, yo creo que toda esa cosa de cada like religión, por ejemplo, de católico, de eso, de even Muslim, I respect it, pero yo creo que estamos perdiendo la idea fundamental. Entiendo. You know what I mean? Porque todas esas cosas I feel like they were all rules that someone told you is right. Sí, yo creo que... I believe in it, pero I creo que it's just fundamental things, like, like, algo que todavía no puedo entender es como en Muslim culture, the idea of like, cuando you can go, hay países que puedes visitar y las mujeres ni todavía no pueden... tienen que nada más tener los ojos descubiertos. I don't believe in that.
Todo. Now, I respect it. Pero yo así siento como, eso pierde la libertad. Eso, you lose the idea of God or of thing es como la libertad para escoger, right? That's why they say you can pick to do the right thing or the wrong thing. No tener derechos, eso es bien feo. You know, hasta que si lo haces, when they beat you or you can go to jail or you can get killed. Casi algo así, no sé, te quieren quemar, que es algo profano, que es algo así, no manches. Right. Bien fuerte. Like I still have respect, tengo respeto para todo, todo país, toda persona lo que quieran hacer. Y de verdad, si las mujeres también así, es okay, pero it just breaks my heart when I read about something like that or when I see something like that. I'm just like, man, like, come on, like, come into the next century. Exacto. You know, like, that's literally still slavery. That's still against someone's will, like, but that's a whole nother topic. Lamentablemente hay muchos países que se encuentran en esa situación. Sí. Donde se limita mucho a la mujer en la educación. Sí. ¿Verdad? Y es muy triste, ¿no? O sea, en este 2022 que estemos viviendo ese tipo de cosas en diferentes países. Por ejemplo, mira lo que está sucediendo en la guerra que está sucediendo con Rusia. Oh, sí. Y Ucrania. Entonces, hay al 2022 que esté pasando esto, que se estén peleando por otro país, o sea, qué cañón. No, tú sabes que yo creo que eso es full de poder, de plata. Sí. I think it all comes down to that, like, de control. And that's como racismo. I think that would always be there too. Because somos humanos y eso es la imperfección. Like, that's the imperfection, is the ego. The hunger for power, the hunger to control, the hunger to feel like, even, like, me estaban diciendo como Estados Unidos te deja, se une muchas personas de muchas partes del mundo, pero también tiene esa cosa de ego, de poder. Si un país están peleando como tiene que entrar, right? En vez de a lo mejor trata de dejarlo, let them figure it out before you jump in, right? Es de idea que quieren ayudar, sí, pero también no tiene que entrar como de músculo. Hey, like, you just like, por las buenas o por las malas, más bien por las malas. Right. Basically. Pero es todo de poder. Por eso digo, no están entrando para ayudar. Hay motivo. You feel me? Yeah. That's the difference. So te entra, we help you, pero ahora you sell us all your oil. Sí, o sea, como que te dan la mano y por el otro lado te tiran la pedrada. Hey. No, te ayuda con tu mano y te quito la pierna. So it's still all business. But hey, esa es una cosa que no creo que, I don't think any of us can solve this, man. We just have to, la mejor manera de vivir es como intentar de cambiar lo que tú puedes cambiar. Sí, deja tu mundo mejor de como lo encontraste. Conoces a una persona, ayúdala, no importa si no la vuelves a ver. Pero la ayudaste y tú te quedas satisfecho. Tú sabes, en esta industria, like going into the music and entertainment, eso es como, todavía cuando hablo con personas o si estamos como planeando trabajar, es muy difícil encontrar a alguien que no ha tenido como su corazón rompido, mejor dicho, right? So hay mucho como problemas con confianza. So si tú dices a alguien como, por ejemplo, alguien me dice, I'm like, yo, quiero trabajar contigo. I'm like, okay, cool. Trabajamos. No, pero tiene que firmar. Ya como, contratos y todo eso. Like pero trabajamos y like build a relationship, ¿no? Exacto. Pero that's something that is always going to be, todo el mundo quiere algo. Right? Y creo que como perdimos ese valor de los hombres o las personas de palabra, ¿no? Que si digo algo, pues lo voy a cumplir porque ya te dije. Así soy yo, como si no lo quiero hacer, I'm not going to do it. Like, si no quiero, I can't do it. O si no sé cómo, I'm like, yo, I don't know how to do it, pero te puedo conectar con alguien que te pueda ayudar. O, bro, no sé cómo hacerlo y de verdad ahorita no tengo tiempo ni para ayudarte a encontrar a alguien. That's it, right? Y cuando tú mueves así, si la persona también es alguien como, like, con respeto, se van a entender. Es like, yo,
tengo mucho respeto porque me dijiste que no pudiste. O me dijiste que si tú puedes, pero no tienes tiempo. Right? Exacto. Pero si me dices que tú puedes y no lo haces, o cuando es tiempo de hacerlo, tú dices, pai, pero me tiene que dar. Ya quedas mal. Like, yo, te ves como, like, bro, no es que tú pediste por algo o por dinero o lo que sea, pero es que no me dijiste del principio que tú quieres algo. And like, that's what it is sometimes, but... La honestidad es un valor muy importante. Y si no la tenemos en cuenta, no la hacemos, pues va a ser muy difícil que ganemos la confianza. Bueno, ya cambié. Ese es Sin Límite con Dios. Sin límites con Dios. We're going to catch a whole new audience right now, man. We're talking some shit right now. Ya me imagino. Oh my God. Sin límites con Dios. Se van a ir al cielo, Man, en serio. Sorry, man. Pero ¿dónde es el cielo? En el paraíso. Basically. Nah, pero it's different, though. Ya, pero JB. Dime. ¿Y no eres cantante? ¿Escribes tus canciones también? Sí, escribo todas mis canciones. ¿Cuándo empezaste? ¿Cómo cuándo? ¿Cuál? ¿Y a cuándo empezaste a escribir? Empecé en Nigeria. ¿Cuántos años tenías? Creo como 12. 12 años. Sí, 12 años. Y empecé a escribir, pero no estaba bueno. No estaba tan bueno, a lo mejor. Pero... me encanta escribiendo porque también es como una forma de expresar. Es como también tú cantando en tarima es una forma de expresar, o también pero escribiendo es como una forma de expresar, pero íntimo, ¿no? More intimate, more you take your time with it. And tú puedes decir cosas que te han influido, right? O puede ser cosas que no pudiese decir como en real life sometimes, no lo pudiese decir como pasando, you're like, I'm going to put it in this way. So, para que si alguien lo escucha, it's forever. Yeah. Like, if you want to hear this again, you go to this song. Exacto. Pero, it's pretty fun, though. ¿Y quién te inspiró? Bro, hay como demasiadas personas, pero también es como, tengo personas que me inspiró, pero no son no es de una parte. No es solamente de África. O no es solamente de US, pero alguien como se llama Two-Face, es de Nigeria. Es como una leyenda, y también escribe like crazy. Y lo que me gusta mucho de sus canciones son como los detalles, right? Like como la historia. Y también me gustó mucho La Baya. No sé qué es la baya. No sé la baya. A ver. La baya. La baya. There you go. A ver, ¿tú? La baya. No, la baya. No, that's too like, that's the proper way. La baya. Hey, in Nigeria, they call people that say like, they call them ajebo. Ajebo es como como la mujer es como la baya, you know? La baya. It's como proper. No, es la baya. Este man como toda su carrera canta con máscara. Con máscara. Te lo juro. Puede pasar aquí ahorita, pero muchas personas don't know who he is. Crazy. Quiero una confesión. Una vez yo estaba pensando en hacer música con máscara. No, ¿Y por qué cambiaste? Todavía estoy pensándolo, ¿eh? ¿Otro personaje? Yeah. Como los de la lucha libre. Sí. Que nadie sabe quiénes son. Exactly. Y tú puedes como hacer lo que tú amas, ganar tu dinero, lo que sea, cuidar a tu familia, pero puedes salir a Walmart cuando quieres. Exacto. O como Sia. You know Sia? Que cantó Chandelier. Like a chandelier. Oh, yeah. Esa chica que sí, siempre tiene como una máscara como like black and white, I think, some shit like that. Yeah. No, pero La Baya es un genio, bro. Like, he can be living anywhere in the world y like, you don't know que es él. You can be listening to his song right now, hasta viendo un video. Wow. That's crazy. You can be watching his video live, pero no sabes que es él. Hasta estando ahí enseguida de él, ¿verdad? Esa es la libertad. That's freedom, you know? And siempre me pregunta como si yo sé que artistas, la idea es que queremos, fama, queremos, aparte del money or like
fama, you know, the bright lights and all that. De verdad, a mí, like, I just love doing it. Y si me da la opción, like, hey, wanna still, que todo el mundo que sepa tus canciones, y, you know, you still take over the world, you live anywhere you want, pero sin tu cara, I say yes. Como los productores, los directores de las películas, ¿no? Que ellos tienen un income bien alto. Yeah. Pero nadie sabe, muchas personas no saben ni quiénes son. Nobody, bro. Like that's crazy. Even just the idea of, but you see their names every day or in every movie. You know the one that says like directed by, shot by. No sabes. No, pero sabes qué, like yo creo que I don't know. No sé if this is me, pero nobody remembers the last names. Like you might say like shot by, directed by Steven, blah blah blah. You can meet someone and say, hey, hi, I'm Steven. And or they can say, hi, I'm Steven Pam Pam. But you don't remember you saw directed by Steven Pam Pam. You just like, hey, nice to meet you, Steven. Like that's it. So I don't know. Yo creo que es raro, ¿no? Raro quien recordemos. ¿Y ustedes prefieren, cuál prefiere? ¿Prefiere like ambos o prefiere solamente? A mí me gusta estar sin la fama, como los directores. Me gusta estar detrás de lo que está pasando, pero no me gustaría no estar ahí enfrente, pues. Bueno, que ahorita es diferente. pero me gusta, no quiero la fama, pero hey, mueve la cámara así, mi amigo. Para que me pega. Ahorita estamos iniciando. This is my best side. No, esa es la otra parte. No, I don't want the fame, but she has like a whole, like 2 makeup artists. No soy mí. And people that just wipe off the sweat every 10 seconds. That's funny as hell. No, pero creo que es mejor ese lado, ¿no? Pero por algo empiezas. Right, no, pero yo creo que pero hay personas, artistas, directores, lo que sea, que quieren la fama. You know what I'm saying? Like that's what they want. Like, por eso muchas personas pueden decir, hey, like, hacen cosas por la fama, right? They just do things. Like, escuché, no voy a decir un nombre para que no sea, pero it's like, había un man que tomó, que estaba volando, like, Delta regular, which is completely fine, right? Pero, se agarró una foto, no sé, de Twitter, donde sea, y lo subió en Instagram como si él estaba subiendo un private jet. Oh, wow. Pero se olvidó también que es el internet. So literally, somehow lo encontraron. Like people found the picture. And they're like, oye, bro, mentiroso. Este es de otra persona. Ay, qué feo. Eso es terrible, ¿no? Que decepcionas a tu audiencia. Pero el man es popular. Y yo creo como por eso es lo que te hace la fama, como tú crees que tú siempre tienes que porque tú eres percepción in a weird way. Y anyway, yeah, it's just a crazy world now that the internet has made it, this way or okay, you have to be a certain way to even be recognized. Sí, pero yo creo que conectas más y eres más aceptado con tu audiencia si eres tú mismo, si eres honesto, eres humilde, eres sencillo, no que trates de aparentar algo que no, o sea, algo que no son o algo que no tienen, como esta persona que dices que estaba viajando con Delta y publicó que estaba en un private jet. O sea, qué cañón. Pero este man no es que no tiene dinero, no creo que está full broke, pero es como él quería la percepción que estaba como subiendo un private jet. Pero nadie te preguntó eso. You see my point? It's like you put yourself in that situation. But it's because you think you have. Pero también entiendo porque hay gente, y eso es crazy, hay gente que si te ven en un Delta regular, te van a subir fotos como, mira, este man es broke. Ajá. O se van a acercar, que un autógrafo, qué sé yo, va a tener ahí un montón de gente encima. No, pero that aside, because a mí eso es la bendición del trabajo. Eso es la bendición, que alguien quiera una foto contigo porque se conectó con algo. Like, eso es lo que me da mucho más como like just energy for music. Es la idea like that que hay gente que me dice, bro, hey, like
man, me encanta tu música, cuando me siento triste o cuando me siento, quiero sentirme sexy, lo que sea, like, escucho tu música. Eso es como, eso vale más que dinero, de verdad. Porque eso es otra cosa, otro tipo de conexión. Es otro tipo de sentimiento. It's like, fuck, like, do you know what it means to say somebody has listened to your song every day for like months? Like every day, tú eres parte de su horario, como de su schedule, de su whatever. It's just like they play your music. That means that they're like you are a part of their life every day. So that's why you have to put out the best music. That's why por eso me estoy en el estudio como every other day, if I can, just creating, trying things out, and just wanting to make the best music I can make, really. But yeah, it's crazy. Ya, es cierto. Pero dices que entonces empezaste a escribir cuando tenías 12 años. ¿Y cómo de ahí decidiste? ¿Por qué Estados Unidos? ¿Por qué no otro país? De verdad, no tenía opción. You know, like, so mi mamá es diplomática, su trabajo. Y so primero viví en Argentina. So fui de Nigeria a Argentina y de Argentina aquí. So, lo que pasó de verdad es, de Nigeria cuando fui a Argentina, mi mamá, como era su trabajo, pero ella, como aprender español era muy difícil. So ella was like, hey man, listen, I love this country, but I gotta get out of here. I'm too old for this shit. En serio, that's what she said. She's like, yo, I'm too old for this shit. Like, porque me acuerdo, I remember that when we first got there, like, lo que estaba aprendiendo era como el dinero, la plata. Ella como, ¿cómo se dice? Cambio. So, sí, so fui ahí y de ahí mi mamá you know, she wanted to get out of there, so le pusieron en Atlanta. So no tenía opción y vine, pero desde que llegué, I loved it, and I just stayed here en vez de mudar a otro lado. Pero, yeah, that's how it kind of came. No, de verdad no era mi opción, no my pick. I just found myself here, and I think that's where I was supposed to be. Okay. You know, ¿y en Argentina continuaste escribiendo? Sí. De ahí, como Argentina, ahí empecé, ahí aprendí español. That's where I really learned Spanish. That's where I wrote my first song in Spanish. Yeah. ¿Lo escuché? ¿Escuché algunos que tienes en español? ¿O son otros? No, son otros, sí. No creo que... ¿No los publicaste? No creo. Yeah, I can't even remember it. I wish I could remember that song right now. I can't, pero sí. Argentina, I love Argentina, but yeah, escribí todo, hice un talent show. Like I literally felt kind of like at home too, you know, in Argentina. It's like a great vibe, or just a Latin, Spanish, you know, everything involved. Pero that was one of my biggest blessings, was viviendo ahí tenía la oportunidad de aprender español. Imagina, un niño de Nigeria sin ni una idea de español, no tenía ni una palabra, solamente como amor o lo que sea, right? No tenía nada. Y de ahí fui a ay, por Dios. Pero ya, es algo crazy. Ay, ¿cómo te sentías? ¿Sentiste impotencia o ganas de regresar? ¿Extrañaste tu país? Como cuando estabas en Argentina. Sí y no. Porque sí, porque, you know, you just miss home, you know, tus amigos, dejé mis amigos y todo eso. Y dejé como cosas que, you know, ya como mi rutina, mejor dicho, ¿no? So, pero no, porque me encanta conociendo como new people, new places, y yo creo que eso fue, como te dije, eso fue como, like, destiny. Claro. You know, because yo estaba haciendo música antes en Nigeria, como niño, pero who the fuck would have thought, like, you know, un nigeriano ahora cantando en español e inglés. Like, that would never have crossed my mind. That would never have been, hasta, you know, vivía en Colombia, you know, like, como hace un par de meses, como 6, 7 meses en Colombia. So, I feel like it's all connected, you know. It's like I was supposed to be there. Tengo amigos ahí que todavía hasta hoy somos amigos, y eso significa algo a mí, ¿no entiendes? Porque hace muchos años que me fui, pero we're still friends. So las conexiones eran real, you know, y
Y Argentina son muy, they're very welcoming. You know, like they're very welcoming and me recibieron con mucho amor, mucha afección y like, de verdad, como quiera volver. Maybe not this year, but next year for sure. I want to go back to Argentina again, for sure. Have you guys been? No hemos ido. No hemos Have you been ido. to like, I want to go to Brazil too. You guys been to Brazil? Sería padrísimo. No, nos encantaría Brasil para el carnaval. Los mexicanos amamos la fiesta. Bro. Brazil would be crazy. Like, I want to do a show in Brazil. Oh, sería padrísimo. Yeah, I want to do a show in Brazil, man. I feel like I actually just I want to be, like, Brazil is also one of the places that shows me love in Spotify. I see their name pop up, even on YouTube sometimes. And me encanta como la música de Brasil, me encanta la cultura, claro, porque, you know, it's like basically like Afro, you know, the type of music, the type of, and I just love that culture. We should go. Hey, let's go. Yeah, me encanta la música también, el funk. Oh my gosh, I love it. Yeah? You fuck with funk? I want to do a funk record. Oh my gosh. That'd be crazy. Me encanta bailar. Oh gosh. Yeah, I want to do a funk record. ¿Cómo se llama esa canción que fue muy popular de Brasil? Boom tam 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 boom tam. Remember that song? Boom boom tam tam, some shit like that. Yeah. That was my shit. Bro. Mueve tu boom Bro, boom. you drinking coffee or you drinking? Está tomando el mix. Wow. You see you. They say go get drinks. You brought a drink, but not. Okay, I see. You're not slick, bro. You're not slick. Aquí ya no lo terminamos. Hey, bro, come on. We need to be lit. Bro. You need to be lit. Another shot. Another shot. But just make sure it's recording so that the joke we made earlier wouldn't be. I'm just kidding. Nah, el fin de semana todavía aquí. Yo, that's funny as hell, yo. Nah. Hey, but all this kick, bro. Where's your shot for real? You're not slick, bro. Let's see if come. He doesn't. Nah. Hey, bro, I know you too. I know you. Okay. I was just checking. Y luego de ahí entonces ya llegas aquí a Atlanta y después, ¿cuándo iniciaste a hacer tus grabaciones? Dime perdón. Ajá. ¿Cuándo empezaste a grabar? Wow, that's a great question. Me llevaste hasta... cuando empecé a grabar como en un estudio, estaba en Nigeria. Y me crecí en una clase en mi escuela, se llama D-Class. De los chicos, y D-Class era como el peor clase, like, como los malos. Like, we were just the worst. It wasn't me, but I was part of them, you know. Pero en mi clase era como toda música, so mi trabajo era haciendo música con, you know, like making those, yeah. So así de verdad como I was practicing actually a lot para ser como productor o para escribir como coros y todo eso. So estaba haciendo mucho beatboxing y hice un coro. Y cuando hago el coro, el freestyle, lo que sea, todo el mundo que quiere rap, you know, rap, they just come in and rap. And hizo una canción ahí, el man no sabía que su papá tenía plata y todo eso. So he was like, yo, bro, vamos a grabar esta canción. And yo como, what the fuck, bro? Like, I'm just here to make this beat. Bro, I didn't know what a studio was. I remember like that particular day. So it was like cuando tenía como, I think, maybe 13, porque fui a Argentina cuando tenía 14. So yeah, I think 14 was one of the first time. 13 was the first time I recorded. Pero en serio, también era como when I came to Atlanta, como when I first moved here, uno de mis mejores amigos era como colombiano y tenía un estudio en su casa y ahí como estaba grabando todos los días. Todos, sí. Yeah, todos los días. Like, and eso es otra cosa como imagina, like when I moved here, la idea de tener un amigo que era colombiano. You see my point? Like, that's how crazy it is. That's why yo creo en destino. Yo creo en que tú no puedes escoger tu parte. Tú solamente puedes como mejorar tú mismo. You just work on yourself y tu parte te va como, you know, it's gonna show you where you should go. Like you were talking about, you know, just like change is good. You're just gonna show you that. So, yeah, it's crazy.
Ya las cosas pasan por algo y yo creo que si no hacemos cambios, pues la vida nos va a hacer los cambios y a veces no nos gusta. Como que yo creo que la vida tiene ciclos. Right. Y tú sientes cuando ya no estás cómodo en, no sé, cierto trabajo o haciendo lo mismo, que ya quieres experimentar algo diferente. Right. Entonces yo creo que ahí está por terminar tu ciclo. Pero si no lo haces, algo más va a pasar y no es que esté en tus manos porque la decisión la tuviste. Exactly. Y lo dejaste. Uh-huh. O esperaste demasiado largo. Entonces ya después de que ya no estás tan cómodo en lo que estás haciendo, pues algo va a suceder. Y no bueno. ¿Tú crees que todo el mundo se siente como cómodo en ese momento de saltar? O cuando ya no quieren estar ahí en el trabajo, lo que tú crees, todo el mundo tiene ese pensamiento o lo piensan como, whatever. No, creo que todo mundo. Hay gente que, como dice, no me interesan. Me vale, aquí continúo. Hay personas que, bueno, estoy cómodo y pues aquí me quedo. Hay personas en las cuales no tengo opción. Quizás por documentos, quizás por el idioma y pues deciden quedarse. Entonces hay muchos límites y hay 3 personas que no importa lo que pase, me voy a aventar y hay el otro, next. Yo, that's crazy porque I know all those things, you know, y por eso es muy perspective, bro. Todo es perspective. Porque hay personas que dicen, hey, no, si quieres dejar tu trabajo, puedes salir, puedes ir, puedes buscar otro, pero no piensan como las personas que dicen, ay, pero no tengo papeles. Buscando otro trabajo sería muy difícil. O ni tengo tiempo de buscar otro trabajo porque estoy trabajando todo el día, vuelvo, tengo familia. Like, so I don't even have a time. That's a great point. Exacto. O si tienes una meta, no sé, quieres comprar un coche, quieres crear música y tú sabes que cada cosa, cada instrumento, esto es muy caro y es una carrera muy cara. O quieres, no sé, lo que estés haciendo, un sueño, una meta, pues también te quedas en ese trabajo porque tienes una meta, un objetivo, ¿ves? Pero también es de necesitas gente como around you que te da esa confianza. Sí. Te da esa motivación. O te ayudan con maneras de hacerlo one way or another. Ya, Deberías tener a lo mejor, no todo el mundo tiene, pero, you know. Yo creo que se necesita trabajar mucho nuestra mente, trabajar mucho con nosotros, porque tener el cerebro es un músculo, ¿no? Que hay que desarrollar. Si queremos estar fuertes, qué sé yo, pues vamos al gimnasio para ganar masa muscular, ¿verdad? Pero ¿cómo ganamos más masa muscular en el cerebro? Es un músculo que también lo tenemos que fortalecer, lo tenemos que entrenar todos los días, con lo positivo que escuchamos. Que escuchamos ¿qué vas a escuchar? Tú decides, ¿quieres escuchar algo negativo? De que me va a bajar. No, escucha algo que te prenda, que te ambiente, que te lleve a otro nivel. ¿No? O a lo mejor diciendo que, so eso, I wouldn't lie, that was me before. You know, no negativo, pero hasta los videos que veo, ahora intento para que los videos sean, que después de viendo el video puedo llevar algo. Exacto. Like, I don't want to watch a video just to waste of time, you know? Like, I'm not saying, you know, once in a while you do your Netflix, you hang out. I'm talking about, like, si estoy escuchando algo, escuchando podcast, escuchando cómo hacer algo, you know, cómo hacer esto o lo que tienes que saber de esto, es como buscando maneras de mejorar, buscando maneras de aprender algo nuevo. So that después de ese video de 20 minutos o lo que sea, 30 minutos, que estás saliendo ahí con como una información nueva, you know, something new that you can research on or that you can maybe use for yourself, you know, something Exacto. like that. Yeah, that's real. Yeah. Conocerse uno mismo es bien importante, ¿no? Saber cómo reaccionamos, cuáles son nuestras emociones. Por ejemplo, vamos en la carretera y cómo reacciona. Hay gente que alguien te pasas un alto, alguien te para el dedo, qué sé yo. Entonces, ¿cómo reaccionas tú? Como que enojado, molesto. ¿Por qué te vas a molestar? Simplemente déjalo ir, no pasa nada. El que se enojó fue él. Tú sigues tu camino feliz y contento. Tu día nadie te lo va a arruinar. No, pero yo creo que ese es otro tipo de self-awareness. Eso significa que tú estás muy cómoda con tú mismo. Right? I feel like cuando tú llegas a ese nivel, porque también, so hay personas que me dicen que hey, bro, no, este man, yo pensé que estaba como cocky o estaba tratado, you know, y no sé, porque de verdad como en mi mente I'm not even thinking that way, pero piensan eso, pues,
And me dicen eso porque you know, it's the way you carry yourself, you know? Like that. I'm like, because that's how I think of myself. I think of myself as alguien que es como sobre nivel. Y así deberías tú también. No quiero ser amigos con alguien que piensa que es normal. No, like think of yourself as... Porque hay poder en el you know, los thoughts, en tu pensamiento. So, si tú piensas que eres de otro nivel, ahí vas a llegar. Si no estás ahí ahorita, vas a llegar ahí, you know. Pero so, I think... Lo que está diciendo, que no dejas que esa cosita que pasó, lo que te molesta, es porque tú ya sabes. It's like, sí. ya lo pensaste. If I get mad, what happens? Exacto. Nothing. Like, o sea, como lo mismo de que, ay, odio a esa persona y, oh my God. Entonces, la persona bien feliz, en fiesta, en ambiente y todo, y tú aquí con ese odio, con ese rencor, esa ira, en amargura, con enfermedad, con estrés, con dolor de hígado. Pero eso es la cosa también, que hay personas que no saben cómo manejar ese estrés. O si alguien se enojaron antes, they bring it and they kind of put it on you. That makes sense? No saben cómo, they don't know how to handle that or separate that or just manage that. Okay, that was there. Yo creo que es algo, no sé, pienso que es algo bien importante, ¿no? Que pienso que el primer paso para poder dejar esa situación es aceptar. ¿Aceptar cómo? ¿Cómo aceptar? Aceptar, o sea, sí tengo ira. O sea, aceptar, no ir como en contra de que no tengo ira, pero estoy que, no sé, que tengo el demonio dentro, ¿no? Un ejemplo. Pero no lo tengo. Wait a minute. What kind of podcast? Sin límites, fuego. I didn't notice a cross over there. What is going on here, bro? You've changed. Cambiaste. You've changed, bro. But hey, you know what? Hey, call. Con 911. Oh, ahora empezamos. That was a warm-up. Okay. Bueno, yo creo en religión. Ahora se conectó todo. Soy creyente, no. Sí, religión. A mí como en el avión. Como yo dije antes que no, I love religion, man. Católico, I love everything. I want to be, nah, that's dope. But it's these conversations are really, really dope because they're all like, it's just all perspectives, all different ideas. And I really fuck with how you think, I fuck with how you think because I can tell you have an open mindset, Claro. Y entendiendo que la vida es más que donde vives o de donde eres. There's so many things. Like, oh my God, there's so many ways, so many different styles. And yo creo que como dije, like, cuando ya llegas al punto de que tú tienes confianza en tú mismo, y you know what you can do. That's why I always say if I can't do something, you tell the person, hey, no puedo. You know what I mean? And that's what it is. It's that confidence that you have or that you've reached. Y eso también viene como, por ejemplo, hay gente que no pueden, they can't be alone. They need a relationship or they need someone, and I'm like the opposite of that because it's more or less like you just have to learn how to spend time with yourself. So now, si alguien no me está como estimulando en el mente o estimulándome como en otra manera de mejorarme o de para que sea algo como sin problema o sin drama o algo así, a mí es like, no. Yo creo que eso sucede cuando tenemos una dependencia emocional con la otra persona. Right. Pero significa que esa persona no ha dejado el chance de crecer. De a lo mejor, like, ¿por qué siempre soy así? ¿Por qué siempre quiero novio o novia? ¿Por qué siempre quiero estar con amigos? ¿Por qué no puedes estar conmigo solo, leer un libro, like, do something else just by yourself to learn more about yourself? Yo creo que a veces es difícil encontrar ese tiempo. I know I'm drinking. This video is going crazy. Perdón, yo creo que acabo de dar cuenta, puta madre, como 3 videos. Oye, este es el mismo. ¿Estás tomando café?
¿O qué era lo que estaba tomando? Imagina a alguien hablando. ¿Viste la entrevista de Sin Límite? ¿Cuál? Cuando estaba tomando café. No, vi la que estaba tomando Johnny Walker. El whisky. No, yo vi cuando estaba tomando agua. We're drinking like 3 different things right now. Pero no. Right. This is fire. Hey, you have content for 3, you know what I mean? 3 videos. Para 3 días, no importa, no pasa Uno nada. black and white para que no sea el color. Uno con el color y otro, you know what I mean? I trust you, bro. Cambiamos ahí los filtros. You feel me? You got black, so it can always be. You know, el fondo también, no pasa nada. Todo, you know what I mean? That's Estábamos fine. en la playa, en la montaña, y le dimos vueltas. La montaña es different. Un oso, no. That's different. Esta camisa de montaña, bueno, yo muero primero. Si viene un bear online, I'm dying first. Like, this means I'm not ready if I go to the mountains dressed like this. Nah. Oh, Dios. You guys like camp, mountain trips or beach trips? A mí sí me encanta. A mí sí. ¿Cuál escogía? ¿Como en la montaña o la playa? Ay, Dios. O una, no ahí, pero digo como en una. You want to live somewhere where you can just walk to the mountain 5 minutos, or somewhere with the beach 5 minutes? En la playa. La montaña me encanta, pero yo creo que también hay momentos, también me gusta la ciudad, pero hay momentos para todo, ¿no? O sea, que quieres relajarte, pasar tiempo contigo. Porque Claro, yo sí creo en eso, ¿no? Que como estamos comentando, ¿no? Que cuando no podemos estar sin alguien más o sin algo más, es porque no nos hemos conocido realmente. Porque si te conocieras, uno aprende a ser feliz con su soledad. A disfrutar ese momento que estás solito, que puedes tomar una taza de café, un vinito, qué sé yo, leyendo un libro. Oh my gosh, esos son minutos bien importantes. Yo trabajé para un centro de ayuda. Recuerdo que yo le pregunté a la señora, ¿y qué hizo por usted? No, pues le di de comer a mis niños, los llevé a la escuela, le puse lunch a mi esposo. Pero ¿qué hizo por usted? Limpié la casa. That's hard. Y varias cosas. Me dijo que hizo por la casa, que hizo por el perro, que hizo por los niños. Pero yo dije, ¿y qué hizo por usted? Wow. Dice, no me pudo contestar. Esos tipos de personas son ángeles en una manera porque lo que hicieron por sí mismo era ayudar a otras personas. You know what I mean? And sometimes that's like cuando tú ves que es like that's how the person is for real. Si así son, de verdad, that's okay with me. Pero si quieren hacer muchas cosas por sí mismo y they don't do that, that's different. But hay personas que like, yo, what did you do for yourself? And they say, oh, no, I helped my friend with this. I'm like, no, but what does that do for you? It's like, oh, no, that makes me happy que ayudó mi amigo. Pero también ayudando a alguien, you didn't get to, como dijiste, like spend time with yourself, which is necessary. Yo creo que... ¿Y qué dijo ella cuando dijiste que like, cuando llegaste al final? ¿Qué dijo? No me supo contestar, se quedó en silencio. Ella estoy aquí hablando contigo ahorita, ¿qué quieres que te...? No me supo contestar y se puso a llorar. Oh, what? Sí, se puso a llorar porque dijo, la verdad no sé. No sé qué, o sea, That's ¿cómo? Deep. ¿Cómo? Deep. No sé cómo. That's deep. Entonces, That's a veces pensamos que a dedicarnos un tiempo es dedicarnos horas. No, empecemos por 5 minutos. Olvidémonos de todo. Y solamente con 5 minutos ya aumentemos el tiempo. No sé, cerremos los ojos. Solamente tener como ese encuentro con uno mismo nos ayuda y nos relaja, nos ayuda a tomar mejores decisiones también, a tener tranquilidad en momentos cuando sucede, no sé, una situación crítica de que, okay, relájate, piensa, después actúa y habla, ¿no? That's crazy, porque when you really break it down, es difícil, es cañón. What? Pero respirar. Pero también digo como, por ejemplo, if you count it, 24 horas en el día, right? Okay, cool. 8 horas de dormir, right? I haven't slept 8 hours in a minute, but 8 hours sleep, and you wake up. You see, if you have to work in the morning or whatever, so you wake up. Most of the times, people sometimes will wake up a little late or a little close, or you do the snooze. And then you wake up, you go to work, and now your mind is already there, right? Even if you're going to the gym is important too. But I'm actually talking about the quiet time, the time you just sit and think, what do I want to do? Like you said, the time you really get to step back and try to make better decisions about something, you know, like you're like, no, esta cosa que no lo voy a hacer de esta manera, or
what I did yesterday, what I said yesterday, lo debía, I should apologize. Un autoanálisis. Yeah. Like, eso es muy importante, yo creo, en una persona. No, como yo no puedo imaginarme con una mujer o ser amigos con alguien que no hace eso. Because it won't work. Sí, es muy importante también, pues, ser selectivos y ver bien con el tipo de personas con que nos relacionamos. Porque no nos vamos a relacionar con alguien que, yo recuerdo, hay un libro que se llama Psicología del Éxito de Mario Luna, que dice que este mundo, que este mundo está lleno, hay dos tipos de personas, que son los pollitos y son los ganadores, ¿no? O sea, los pollitos son las víctimas, las que, ay, pobrecito. Las que, ay, no puedo, es difícil, no, yo nunca voy a poder hacer eso, es imposible. O los ganadores de que no importa lo que pase, yo voy para adelante, dale, voy llorando, gritando, arrastrando, como sea, voy. A pasa de tortuga, pero voy, ¿no? Guerreras, lo que sea, like you just keep going. Exacto, pase lo que pase, sí, es muy importante siempre continuar, no estar de este lado, porque este lado es como que hasta aburrido. Entonces, estamos en un mundo donde, pues, existen tantas personas. Sin límite. Sí, que no hay límites. Pero tú sabes que, like, I think, okay, lo voy a llevar a otro. I'm going to take this conversation somewhere crazier, because hay personas que son pollitos. Y como está diciendo, la importancia de escogiendo tus amigos o tus relaciones, lo que sea, porque esas personas que son pollitos, cuando tú intentas a motivar, te miran como crazy, agresivo, demasiado, right? And ahí tú mismo tienes que verlo inmediatamente. You gotta be like, okay. Porque esa misma cosa que le está diciendo al pollito, si lo dices a otra persona, dicen, fuck, you're right. Esas personas que están llorando pero siguen, puede ser que están llorando en el momento y estás ahí con ellos. Or you gotta say, like, papi, hey, or mami, hey, come on, get up. Go, it's okay, seguimos. Y eso es lo que tenían que escuchar. Claro. Does that make sense? Like, sí. Es como, I think, even me, hay días que no tengo motivación. Hay días que me siento lazy, hay días que no quiero hacer nada, pero I just want to sit in my bed and just like chill and, just not do anything. But when I'm like that, I realize que está bien. I don't look at it as a problem. I just like, okay, that's how I feel right now. In 2 horas, I don't feel the same anymore. You see, like, it's so crazy. Like 2 hours, like, I'm going to get up. I'm going to. Sí. Right? Hay momentos. That's what it is. It's like you just have to, like, learning to accept and flow and change. That's really my method is I accept it, change it, like flow with it, and then change it. It's like instead of trying to fight against it. It's like it's like, yo, I heard something the other day that, that people, like, someone said it was more or less like if you feel like you're drowning, so, like in ocean and it's like a big water thing coming, some people try to like swim, like try to swim, like just to swim against it just to get out. But what if you just, like, instead of swimming forward, you just swim to the left? Does that make sense? You, like, so that when you now swim to the left, you can kind of like come out, relax, and then figure out how you want to continue, if that makes any sense. Some people just keep swimming because they want to run away from the wave or the thing coming, but it's like you can just maybe not, instead of straight, just go left or go right. And ahí vas a tener mucho más tiempo de pensar y ver claro lo que tú quieres hacer. Exacto. You know what I'm saying? So it's all of that. Ya, por eso el conocerse uno mismo, el autoanálisis es bien importante para situaciones así bien críticas de que, oh Dios, ¿qué hago? Right. It's very important, man. It's like, especially como en música. En música hay que tener mucha paciencia. Paciencia. Like, es algo que yo he aprendido mucho aquí. Es como, miras como control what you can control. Like, that's it. You don't force anything. No puedes decir a alguien que, apura. Nah, you just, like, control what you can control. Like, you live, you learn, and then, la próxima vez ya sabes como, lo que vas a hacer, o con quién vas a trabajar, o con, lo que sea. You just, like, pay attention, you just keep it moving. And
it's all, I think it's literally, he knows, like, music, te va a enseñar o te va a romper. It's two ways. It's either you learn or you break. Yeah. Feel me? And I think that's why it's soy muy selectivo con quien trabajo. Mm-hmm. Like it's the same, but even though it's work, it's the same thing. It's like la misma idea. Like you want to work with people who are learning and improving and working at it. You know what I mean? Like who put in the work, because if that way, when you guys meet, you only go up, mm-hmm. right? And you meet like this versus mm-hmm. meeting like this, sí. Right? And I'm not even saying nivel. I'm talking about, because if the person is working on themselves and putting in their hours, it's gonna be here because they're gonna be sharp. Claro. They're gonna be like on it. They're gonna be able to keep up. So it's in the music game. It's, if you don't have patience, you're not gonna make it. Mm-hmm. Entertainment, I think, even como actor, actriz, if you no tienes paciencia, you're not gonna get anywhere. J Balvin, Bad Bunny. What? Nicky Jam. Yeah. Nicky Jam's story is crazy. Nicky Jam, ¿tú sabes la historia de Nicky Jam? You know? No, pero tú sabes cuando como era adicto. Yeah, como se, even after they got big. So, funny world. So, antes era Nicky Jam y Yankee. Remember that? So, they were big, but it was more like Nicky was bigger. Mm-hmm. Pero, he started doing some other shit, and he got fat, and Yankee left. And so, Nicky now was a drug addict, adicto, y todo el mundo, like, when he wanted to come back, todo el mundo que estaban como laughing in his face, ni contestaban, ni nada. So, at that point, you can break. Hasta you can kill yourself. Like, and él, escuchando su entrevista, estaba diciendo eso como, like, yo pensé que ya, I'm done, like, porque todo el mundo me está mirando como a drug addict, you know what I mean, like, no, Yankee is really the one. Pero él como siguió y solamente se cambió su perspectiva, se fue a Colombia. So estaba en Puerto Rico y nobody was showing him love. Se fue a Colombia and he became the biggest shit. And that's like he became big over there. Porque en Puerto Rico ya tenían una idea de él. Sí. Which is fucked up, because that's, people they won't give you a second chance. It's like, nah, but he just went somewhere else. And for those people, to them, it's like, yo, nah. See, I said, buena música. Let's just go, like, so. Yo, it's crazy. I'm having conversations I haven't had in a long time. This is some dope-ass conversations. I haven't talked about these things. No hay límites. That's crazy. Yeah. ¿Quieres otro drink? Of course. You're getting one with me, though, right? We all getting one? If I'm getting one, if everybody's getting one. Yeah. Yeah, okay. Pero, she's over here like, ¿quieres otro drink? Hey, she's trying to set me up. me quiere preguntar de los demons. The demons and shit, man. That's crazy. No, quiero que te sientas como en casa. No, pero así me siento. I feel that way. Que te relajes, que te sientas bien. No, I feel that way. Eso es bien importante. Buena vibra. Sí, es bien importante. Y dime, que en toda tu trayectoria musical, sí, ¿has tenido una mala que digas, oh my gosh, esta ha sido la peor experiencia que he pasado? Mi peor experiencia. Uf. O 3, o I don't know. O 10. O ninguna. Man, mi peor experiencia. No, that's what I'm going to have to think about. Porque, ¿tú sabes por qué de verdad? Porque la cosa mal que me pasa, I tend to, like, forget it. Like, yo creo como estoy programado de olvidar las cosas mal. Like, porque no hace nada to remember it or to keep it in my mind. Ya no te suman, sino que te restan. Let me see the worst thing in music that's happened. The only thing I can really, la cosa que puedo pensar es que más de en tarima puede ser, cantando y like, cantando en serio, como en el flow, like todo, boom, 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 hasta una chica y pum, se va el mic. ¿En serio? y tú tienes que seguir como, faking it like that the mic is on type of shit, you have to, that's really the worst things that I would think of. Anything else is more like, it's more like normal,
You know what I mean? So that I don't think I have anything negative. Like there's a couple, but like como te dije, I really like. Yo soy el tipo de on to the next. Uh-huh. Like for real. Claro, es que es bien importante, ¿no? Como te digo, hacer cosas y quedarnos con lo que nos sume. Cuando tenemos un problema, pues no llamarlos problemas, sino maestros. Porque en lugar de ver, ay, es que pasó porque pasó esto, mejor preguntar, ¿para qué pasó? Exacto. Pero sabes que también es como yo lo miro como that, pero también yo no sé si es mi manera de ser, pero también yo soy el man de, I'm very quick to move on. Uh-huh. I'm very quick to cut something off. Si me trae como drama, o si me trae tristeza, o si me trae I'm just like, shit, fuck it. On to the next. Yeah, eso es bien importante, darle vuelta a la página para que quedarnos ahí, aferrarnos, ¿no? Yeah. I mean, pero that's the thing. It's like even people will think sometimes que eres culero, you know, like you're a, you know, just like, yo, damn, bro, like, es que I'm like, no, it's just in my mind. I'm just like, it's not even worth my time. Es que si haces cosas, siempre vas a ser mala onda. Que si haces las cosas, no sé, si eres honesto. Uy. Que seas honesto que estás haciendo las cosas. Perdóname. ¿Eso qué? Accidentes pasan. Yo, guys, I made a mess, yo. I made a mess. My bad. You got a bigger, like a big paper towel. Right. No, es okay, accidentes. My bad, guys. Accidentes pasa. Lo bueno que... Hey, but you know what's so sad? Is I was happy it wasn't this one. Okay, it's just the water. I would protect this one. My bad, bro. My bad. Put this over here. No importa, accidentes pasa. Why did you do this, bro? Like, what's going on here? Nah, my bad, guys. Sí, no te preocupes, accidentes pasan. Es parte del show y si no hay show no hay emoción. Así decimos nosotros los mexicanos. You're too good at this, man. Eres profesional. Soy profesional. It's like, no, si esto pasa, you know what I mean? Si no, that's fine. No pasa nada. If there's no drama, there's no show, right? Claro, todo tiene, en las mejores, tú sabes, hasta en las mejores familias, hay shows, entonces. Right. Y te digo, nosotros eso tenemos todo. Si no hay show, no hay emoción, o sea. Y que siga la fiesta. Siga la fiesta. Ya ves, María le dijo a Jesús que hiciera más vino. Que dijo que no pare la fiesta, como, o sea, dice Pitbull. ¿Sabes también que Pitbull dijo eso? Que no pare la fiesta. Pitbull said that too, no pare la fiesta. Nah, that's hard though. That's hard. No, sí. Pero sí es bien importante. Like, I think it's funny because you would be surprised. No te voy a mentir, no hay muchas personas que pueden tener este tipo de conversación, like, hablar como tan abierto, tan y como cuando digo abierto, I mean like really abierto. No, you know, like the fake one, like, and they're like, no, but why? You know, it's like really talking open of saying, hey, this is what I think, pero I understand if you don't think the same. Claro. Right? Like, es más como, we're just talking. Estamos hablando, estamos entendiendo, estamos aprendiendo. So no hay, like, nobody's right. Whereas those people who come and say, no, it's like, what? No, this way. That. It's like, it's really rare. Like, I think it's más raro que pensamos. Sí, exacto. Because we also pick our friends or people we associate with. So ese es como una, like, a wall. Yeah. Because those people you're dealing with, they think the same. Están abiertos, están, so in your day-to-day life, you're still here. But then when you go out of here and meet person here, and they're like, no, fuck that. No. And they're like, it's like, you kind of get confused. It's crazy to me when I talk to people que no, ni tienen ese pensamiento fuera de lo que aprendieron cuando crecieron. Pero también, now I ask them, or when you get to the point, you say, yo, you know, estamos imaginando hablando de Inglaterra, and I'm saying, hey, yeah, no, bro, in England, no, hacen esto, la persona, no, mentira, bro. And then I say, oh, sí, pero estaba ahí hace 2 años. ¿Cuándo fuiste? And they're like, no, nunca he ido. Right? But, yeah. Right? Pero están peleando por lo que
what they learned or what they think they know and all that. So all that is also part of. Por eso no puedes hablar con sus creencias, ¿no? De que los defienden a morir. Right. ¿No? Como el fútbol, ¿no? También, hasta morir. Que yo soy del Necaxa, que soy del América, del Barcelona, qué sé yo, hasta morir. What do you know about Barcelona? No, los equipos de fútbol. No, yo sé. No, so juega fútbol. No, es de fútbol. ¿Qué es la pelota? Tú sabes fútbol con las piernas. Sí. Es que corren ahí en la cancha. Sí, la cancha. Muéstrale una foto. Un video mejor. No. Yo he escuchado de fútbol. No. Sí. Yo, that's hilarious. That's too funny. Así sabe que viene, como en su mente, es como América. No sabe. Like Estados Unidos no sabe. No. Football. No, not the American one. The football, the real one. No, yeah. Football. Yo soy de Madrid. Jala Madrid, por eso dice. Yo, that's hilarious. That's funny. But you guys watch ball? Oh, yeah, sometimes. Yeah. Okay. Yeah. Nah, that's crazy. That's crazy. I love Spain though. I wanna go to Spain again. But longer. Fui cuando era niño, pero really fast. I don't remember anything. ¿Cuántos años tenías? I think probably 14. I don't really remember anything because I didn't even really realize where I was because you're there for literally one day. Ah, okay. So I don't feel like I was there. Ajá, no disfrutaste, no conociste, no. I didn't make any friends. Yeah, I didn't really make any friends, which makes you but I want to go back now, que soy, Madrid, and now I know Spanish, all that shit. So it's gonna be lit. Sí, puedes disfrutar mejor y compartir, ¿no? Conocer personas. Exactly. It's gonna be dope. I think. Where would you guys go? ¿Dónde si tú pudieras ir ahorita, qué país visitaría? Oh my gosh, Egipto. Wow. Egipto. Es el lugar que yo no quiero que yo deseo ir ahí. Quiero ir a Egipto. No, ¿por qué? Porque claro, pero ¿desde cuándo? No sé, yo creo que desde que tenía 5 años, 4, desde que tengo uso de razón. Era niña, era pequeñita, estaba en el kinder, 4 años tenía. ¿Qué te dio la inspiración de querer una visitar? Revista, un libro, un periódico. Perdón, en un periódico que vi las pirámides y yo dije, yo quiero ir ahí, me encantaría estar ahí. La ciudad de los muertos, saber más por qué, cómo surgió. Entonces me llama mucho la atención. Muertos, demon, yo, this shit is getting crazy, dog. I'm starting to see signs. What's going on here, bro? En el nombre del Padre. No, pero I can imagine though, Egypt. I would love to go to Egypt too though. Egypt is that's a beautiful place in general. Sí, saber Also, you know the history, you know things about un poquito, claro, un poquito, Tú ya sabes dónde te gustaría ir cuando llegas, cosas así, I want to go to this place, I want to visit. Sí. Ciudad de muertos. El Cairo, claro que sí. El hotel, quiero quedarme en ese hotel que está frente al Cairo. Quiero tomar ese tour que te... bueno, es que ya he visto tantos videos que uno te tiene que estar preparado. Do you like muchas películas y shows de Egypt, stuff like that? Sí, ¿Sabes como sí. de what's the one? La momia. Yeah. Oh, no, she likes Egypt. Before I could even think of, marica, es una palabra, the. Ya casi, la mami. La mami. Que hace todo el show con la arena, que se levanta. I love any show I see in Egypt, I'm watching it. Just because it's always going to be a good, just like Moon Knight. You guys watch Marvel? You like Marvel? Sí. Marvel? Nah, it's it's superhero stuff, but Moon Knight, es como un nuevo Iron Man. Sí, es como un Iron Man. You said Iron Man or Spider-Man and cosas así. Pero Moon Knight it's more mature and stuff like that, but it's more based in Egypt and the gods of Egypt and things. Oh, you know the movie Gods of Egypt? We haven't. Oh, man. I know, you're all Butler. Yeah. Oh, yeah, you know it. Yeah, okay, you know it. Yeah. Nah, guys, it's a good movie, though. I want to go to Egypt for sure. Okay, how about you? Where would you go?
It's tricky, right? All right, fuck it. Let's do 3. Let's do 3. Let's do 3. Yo diría España. España. That's crazy. Okay, where would you rank it? Let's rank it. Let's make it harder. Where would you rank it? So, 1 to 3. sería España, Inglaterra y Australia. España 1. That's crazy. Australia is fire, though. How about you? What's your 2? Singapur. Yo, her stuff is, bro, she killing you, bro. Yeah, Singapore is fire. I didn't see that coming. Singapore is dope. That's dope. And where else? Or Dubai. Dubai is it's hot, though, man. It's hot out there, bro. But Dubai is beautiful, though. Marruecos. Marruecos? Mm-hmm. Really? Yeah. It's just like you just want to go. Yeah. Ahí es un día en que si no puedo ir a Egipto, voy a Marruecos. Planea por el futuro. Si llega al aeropuerto no me dejan, oye, llévame. Llega a Barcelona. No puede entrar al avión. Ok, llévame. ¿Me puedes dejar ahí antes que lleguemos a Atlanta? Just drop me off. Yeah, just drop me off. Y esta es la libra, el dirham que se usa en Marruecos, la moneda, pues. Yo, all of a sudden she has a Marruecos passport. No, en Barcelona, llegas a Barcelona y de ahí te lo dan. Yeah, that's dope. Porque tienes que ir a Barcelona. Ahí. Bueno, puedes ir a París también, ¿verdad? But yeah, it's cool though. I think for me, Australia is somewhere I want to go. It's so far, man. Demasiado lejos. ¿No? Es como 24 horas, ¿no? Para visitar. Pero I just feel like it's super. I just feel like it's a great country, man. Like I don't know. I think it's gonna be dope. I can't wait. I want to go there. Maybe when I want to book a show there. Like it would be super cool to have a show and then go to Australia. Yeah, that'd be super dope. I want to do that. Sería súper. Ustedes tienen que venir a un show in Atlanta. My next show, I think I have one coming up in like May, later in May. Yeah, in here in Atlanta. So when I do, you guys should come for sure. Yeah, claro, con gusto. You guys should come. I think that'll be super fun. What did you like? Do you listen to Afrobeat? Do you know about Afro? ¿Sabes de Afrobeat algo así o no? De Afrobeat, ¿no? ¿No? ¿Sabes como el género de música de África? Ah, sí. Todo lo que mueva me encanta. Lo que prenda, lo que te ponga en ambiente, no algo que te ponga de que te deprima. ¿Cuál es una canción? Do you know Afrobeat songs? Como Joanna, cosas así. ¿Sabes Joanna? No. No way. Maybe, no me sé el nombre. You especially. Maybe, si no. Maybe yo le. ¿Tú sabes la canción? Why you do me like Joanna? Joanna. Algo así. No. Me está mirando como like, what the fuck is that? ¿Qué estás hablando? Yo, no. That's a big song. That's a big Afrobeat song. Joanna. Sería padre. ¿Cuál es el ritmo? Eso. Yeah, es un género, es como Afrobeat, es como reggaeton, you know, that's the name of the genre. Pues posiblemente sí, no recuerdo, you probably have heard it though, yeah. ¿Qué es lo que más escucho yo? Tú sabes la de You don't need no other body. Me suena. Yeah, that one, yeah, that's another big Afrobeat one. Man. Sí. Tienen que escuchar más Afrobeat, te lo juro. Sí, especialmente como latinos, porque es muy similar, entonces, you know, ritmo, sentimientos, sabor, todo eso, you have to listen to it. Fiesta. Exactly. Es ritmo, que fiesta, sí, podemos bailar. Okay, yeah. Pues si no, pues solo. Si no, no quiero. No, sí, es que nosotras, mira, en nuestra cultura, en la cultura mexicana, cualquier cosa, pues, no es pretexto ni nada de eso, pero lo utilizamos para celebrar. Right. O sea, vamos a bailar, vamos a ¿Qué tipo de música te gusta más? ¿Cuál es tu género favorito? Banda. Sí me gusta mucho la banda, pero depende también la situación, ¿verdad? El mood. Exacto. El mood, gotcha. Pero trato de escuchar lo que me ponga más, que me levante, que me motive, que me prenda, que claro, hay momentos para todos, ¿verdad? Que si quieres ponerte triste, pues escucha a Vicente Fernández, ¿no? Damn. ¿Qué tal si Vicente dice, oye, estaba feliz cuando estaba grabando esta canción? El man es like, yo, I was happy. Esta es música de felicidad. No, I feel you. It's all about different, just, it's a mood. Exacto. Y eso es that's the art that yo creo que muchos artistas no
no han entendido, yo creo. Como, bueno, también toma tiempo, porque yo tenía que aprender eso también. Es que no puedes hacer música del club o de bailar cuando no estás en el mood de bailar. Meaning, no lo puedes forzar. Exacto. Right? Y no lo puedes, no deberías como perseguir como algo que no eres tú. Ujú. So, like, si no eres alguien de fiesta, o no estás en ese mood, you don't have to chase that. Ujú. So a lot of artists just like do music for boom, boom, boom because they feel like that's what everybody wants to hear. Pero muchas personas se olvidan que, bro, like, there's other times in the day, hay gente como en el carro, and it's like, no quiero escuchar boom, boom, boom. I just want to hear some soft something, or puede ser que estoy cansado, I just want to hear something else, or puede ser que whatever. It's just like every song is not just, it's about mood. Y yo creo que ese es el arte de música. It's like, people want to know your mood. Even with a podcast, I think for me, when I was, como está diciendo, like when I do start mine, when I'm sad, I want people to know that. Does that make sense? Like, Yeah. I want people to know that, I'm not in the best of moods, but I'm just going to talk to you guys. I'm just going to talk and tell you what I'm, whatever. Because people can relate to that if they're in their mood. Dude, have you guys seen podcasts when maybe if it's a down? Sí, que no Or te, show. no te transmiten nada. Están bla, 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 pero no sientes nada. Nada. Entonces... But I'm saying is si están en un mood low, si tú no estás en ese mood, you don't watch it. That episode. You go watch the other ones, maybe they were up or turned up or whatever. Yeah. And then when you are in that mood, maybe you watch that episode Regresas. and it makes sense. Ajá. That's the same thing with any type of music. With music, with, just I feel like that's the mindset that's the winning mindset. Si tú lo, like as a creator, we're all creators here. As a creator, that's the key, is realizando que just because la música no salió de baile o no salió de whatever, or se siente un poco down, no doesn't mean that it wasn't good. It just means that you captured the moment. Right? And because even people who are like always, hey, hey, what's up? Like, I feel like what separates you from everybody else is that real authenticity que la gente dicen, oye, ¿estás bien? Yo vi en tu show last week, I saw you lost, o estabas triste, o ¿estás bien ahorita? ¿Mejoraste? Es como, that's really what people mean when they follow you. Ajá. Que quieren conocerte, quieren saber que tú eres normal, que tú, no normal, pero tú eres como ellos, tienes sentimientos, tienes moods, tienes, you know what I mean, all that shit. So, anyway, I can go all day about Sí, pero al momento que hey, tú dices... salud. Salud. No, don't ever bring your cup, bro. We don't want, no brindamos con hielo, bro. No muy rápido. No, that's dope, man. Sí, es muy importante, ¿no? Saber, porque el momento que tú dices, ¿estás bien? Y te dicen, no, te preguntan, ¿estás bien? Y tú estás triste, qué sé yo. Sí, estoy bien. O ¿estás enojado? No estoy enojado. Estás aventando las puertas. Why do you think people do that? Like, hasta yo sometimes. Yo creo que hay muchas cosas por las que puede pasar esto. Una, por quedar bien con esta persona. Otra, porque... pero quedar bien diciendo que yo no estoy bien. No, quedar bien de que no quieres que la persona piense mal. Que estás enojado. Ok. Y quieres como que, cuidar tu imagen, qué sé yo, pero en realidad esa persona sí te conoce. Got you. Si esa persona te conoce, va a decir, me está mintiendo. Entonces, hasta en lugar de quedar bien o cuidar esa imagen, es todo lo contrario. Right. Sí, la otra, yo creo que, pues, si es trabajo, ¿no? Y tú tienes que estar en una presentación y estás en una situación bien crítica, pues tienes que estar sonriendo como el payaso, ¿no? Tiene que hacer su show y estar feliz y feliz, aunque por dentro esté todo lo contrario, bien cañón, ¿no? Right. And that's a good one. That's the important one, I feel, is that shows selflessness. Like selflessness is como, you put yourself in the back seat to give the other person what they need. Sí. Yo creo como muchas personas dicen, oye, artistas son,
there's this monitor, oh, it's on this, on there, like assholes, they have egos, they have da-da-da-da. But the craziest part is, estamos en una industria de servicio, right? Tenemos que estar así, happy. Yeah. We have to be ready. We have to take pictures. We have to, like, just in terms of any popular person, not even artist, just any popular person. You're in a service business, and I don't think people realize how crazy, how difficult, and how much work you have to actually do and put yourself in the back seat, because it doesn't matter si tienes un día like terrible day. Si alguien te dice, hey, what's going on? I love your podcast. I love your show. You guys say, oh my God, thank you. Even though you're fucking upset, but you have to do that because you want them to leave with that energy, esa energía de felicidad, de amor, de todo eso. Uh-huh. Y esa es yo creo que no hay suficiente recognición de eso. Uh-huh. para la gente. I don't think there's enough like recognition y respeto y understanding. People being able to say, I get it, man. Yeah. ¿Qué pasó con López? Dime. Es que no lo encontré. Que no lo encontramos ayer, fue ayer o antier, ¿verdad? Oh shit, for real. Está en Atlanta. Yeah. Crazy. Uh-huh. Ya estábamos ahí, entonces yo cuando Luis me dijo que ahí estaba George López, yo me quedé, no. Y él, sí, ahí está. Yo, no puede ser, aquí está. Yeah. Y yo bien emocionada, ¿no? Dije, no puede ser. Y yo lo vi, todavía lo veía y dije, no es. ¿No lo crees? Y yo no lo creía, o sea, yo me fui caminando y me di la vuelta y dije, eso no es. Mira así. Dije, eso no es. Siguen caminando, no dicen nada. Y ya luego ya hicimos contacto, eye contact. Yeah. Just to make sure it was him. Yes. Yeah. Y yo le digo, ¿Are you George López? Me dice, ¿no lo crees? Yo le pregunté. Yeah. Y me dijo, ¿no lo crees? Y digo, sí. Dice, claro que sí. Right. Yo, hi, nice to meet you. Y ya me saludó. Right. ¿Estaba ahí solo o con amigos, familia? Él estaba ahí solo. ¿Solo? Uh-huh. Pero una persona bien sencilla. Me parece una persona bien sencilla, chill, bien humilde. No, y es músico. No, because ustedes pueden... Can you guys tell when someone is very regular? Like, basically, that person you feel like you can hang out with and have a drink. Yes. Exactly. And anytime I hear something, algo mal de él or lo que sea, I'm just like, man, so what? That shit, he's, even if it's true, he's like, yo, he's human. It happens. Or if then it's not true, you're just like, that's not true. Because even through his show, that's one of my favorite shows. That show, man, I love that show. Yeah. And I feel like it tells you about the person. Like, he literally probably is the one that makes all the jokes. Mm-hmm. He's the one that makes all the stuff, and even him saying, oh, he said you didn't believe it? He said, le dije, no. Yeah. ¿Tú eres Joe López? Sí, no te creo. Pues créelo. Tu identificación, por favor. Imagina si la gente dice eso. Tu ID, please. Antes de abrazarte o pedir un foto. Muy sencillo. Bien sencillo. Oh my God, yo me quedé sorprendida de la sencillez. Tan humilde. Le dije que nos tomáramos una foto, ¿verdad? Le pregunté y dijo, claro. Y nos tomamos. I mean, he is old as shit. No, I mean, it was like, oh, you mean like like, got you. No glamour. Got you. He looked like he made my dad. And that's the thing too is I mean, but man, it's Lopez, bro. It's a man. He's been doing this shit for a minute. He's had money for so long, so now he's like, and it's also part of blending in. You know what I'm saying? He tries to blend in. Like, you can't come. Like, it's like when people come out and they're like, yo, solo quería salir y comer, pero tiene como 10 cadenas, 10 security guards. Like, no, bro. Un montón querías atención también, because it's like, y llega en una, no sé, en un Lamborghini, Tesla, Lamborghini. Yeah, some shit like, like un Ferrari. Pink. Pink Lamborghini, pero no, solo quería salir a comer. Escoltado con 10 patrullas. Right. Pero más que eso with the siren. Like, you can hear it from your house. Helicópteros encima. You feel me? Like, come on. But hey, he's like, yo, I just wanted something low key. Low key, my G. Entra y no quiero que me reconozca. Like, yo, nobody, like, nah. And that's the thing, is those ones are
not true to themselves. It's like it's a lie. And that's why you can tell. But the ones that are like real, like George Lopez that you met or whoever, I sí quiero ser, like that's how I want to be in terms of if in whatever I'm doing, if someone comes up and say, yo, are you Jukeboxx? Yo, Jukeboxx, that you? Or like, yo, did you just, that's the thing is you want them to leave with that feeling. Like how you said it, sencillo, simple, chill. You feel me? Yeah. Because that's literally something that maybe he might not remember because he meets so many people. Exacto. But you will remember, right? Because you liked George Lopez for one reason or another, for his jokes or for the show or for whatever. Like, yo, George Lopez. So that's the part that is very, very important. But I also think with you too, que see if you met him and he's like, yo, that yes, sí soy yo, pero wait, I'm not in the best mood, maybe next time or something. I think, yeah, you might have been sad, but I think you would understand. Yeah. Am I wrong? Am I right? You tell me. You know her longer. Yeah, I think from what I can tell, you would understand, and that's what I'm saying is like there's people who won't. They're like, yo, fuck, why? You think you're better than us? Like, no, I just it's I'm depende having a mucho. bad day. I'm having a bad day. La personalidad y la mentalidad de cada persona. Who did you look up to growing up? Who? Yeah, ¿quién era tu, no ídolo, pero alguien que you know, that you looked up to? Que me inspiró mucho Sí. en diferentes cosas. Por ejemplo, en el podcast. No, you tell me. Joe Rogan. I can't tell you. Joe Rogan es Joe uno Rogan, de ellos de los que... That's a fire one. Joe Rogan, I love Joe Rogan. Roberto Martínez, un mexicano que me encanta, I que hace don't know him. podcast. Ajá. Roberto Martínez. You know what I know is that es un coach de fútbol. De fútbol. Los de la pelota. Es lo que escuché. Yeah. Okay. Sí, ellos me inspiraron en el podcast. Pues... Those are your main ones that really... So, Steve Jobs and... are there no, are there, and actually I don't know this, pero hay mujeres en podcasting que son como Joe Rogans? No conozco muchas, pero algunas las conozco, como la hija de Eugenio Derbez, ella hace, pero pues obviamente es la hija de Eugenio Derbez, ¿verdad? Hay Claro. Un montón ahí. No hay una hasta americana, puede ser, o de donde sea. No conozco muchas mujeres, o soy yo la que no podcast. sigo muchas Okay. mujeres, sigo más hombres, I don't know. Got you, like the Quizás la mentalidad pero sí, se nota too. Like she's basically like one of the guys, you know, like oh no, all the jokes, todos los chistes que estaba haciendo, ella siempre sabe cómo agregar más. You know what I'm saying? Like, yeah, that's fine. She's one of the guys. Got you. No, pero también yo creo que en el mundo de podcasting, I think it's mostly men that like dominate. Like I think they mostly, it's the biggest ones, I think. But I hey, maybe that's gonna be you. Yeah, You gotta be the female Joe Rogan, man. Sí, me encantaría, sería... En Latinoamérica, español. yeah. Oh, wow. Yeah. A mí me encantaría ser... That'd be crazy. Yeah. Y dime, ¿cómo te gustaría? Imagínate que, no sé, ¿qué legado te gustaría dejar? Tus hijos que te vieran cuando 3 generaciones, tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos, tus... Jesus. Quise que Lord have mercy. Hold on. Nah. Wait a minute. I didn't sign that contract. Dijiste niños. ¿Quién dijo? No, man, tu gente, tu público. Yeah, no, that's a great question. I think, de verdad, sería una sumarización de todo lo que hablamos. Is to just be good to people, you know what I mean? Be kind to people. Y no dejar que el mundo like, don't let the world pull you into the nastiness. You got to stay on the outside of the nastiness. If that makes sense. So to simplify that, it just means, honestly, to inspire, motivate, love, and just those 3 things for me are what life is all about. You feel me? Like, it's just inspire people around you, inspire yourself, love people around you, love yourself. You know what I mean? And I think those things are very key in just how you move, because it doesn't mean you're blind to the world out there. It just means that you filter what you choose to see and think.
Yeah. Does that make sense? Yeah. Sounds crazy, but Yeah. Muy yeah, motivador. it's just like you just filter what you think and you filter what you see. I no sé si ustedes hacen eso. I don't click on negative videos. Do you guys do that? Like if I see something that said this person, I don't click on that. Or this something news comes out. I'm like, no, I don't want to see that. Ni videos ni en la vida real. You know. Sí, porque She's the one that goes like this. Mira. Estoy mirando, pero estoy grabando. Pero no vi nada. No quiero gastar mi energía. Solo lo grabé para el Twitter. You know, that's no, crazy. porque hay personas, o sea, seamos honestos, hay personas bien negativas. No, for sure. Que Dios mío, o sea, tú no, o sea, pasas un minuto, 10 minutos. Hay amigos que never have anything positive to say. Yeah, There's people who always have something negative to say. Ajá, solo dolor de cabeza. En serio. En serio, porque tú dices, ok, son 10 minutos que quizás estuviera creciendo en lo que me gusta hacer, ¿verdad? En lugar de que te baje, porque eso puede ser, ¿tú crees en la ley de la atracción? Right. Ok, te puede también atraer en cierto punto. Por más de que tú luches, te puede jalar y mejor me quedo de este lado antes de que me jale de aquel lado. Porque esa información o esa all that negative stuff no te está agregando nada a ti. No está haciendo nada. Es like, yo, you're weighing me down. You know what I mean? Like como dijiste, la ley de atracción, pero también como más que todo, just like no estás agregando. Sí, nada te suma. Estás quitando. Exacto, te resta. And that's the realest part about it. It's like, yo he tenido amigos que estaba muy triste el día que lo sentí como, damn, bro, te voy a tener que cortar. ¿Por qué no estás creciendo y no hablas nada como positivo, nada de algo nuevo? Solamente estás hablando como, ay, mira lo que me pasó a mí, pero no estás cambiando nada. And you just do the same shit over and over. Y yo soy ese amigo que yo, no puedo ser amigo contigo si no te puedo decir la verdad. Right? And si te digo la verdad como chingo de veces y no cambias nada, now I know that you're the problem. That you don't want to change it. So maybe you like being that way. Because hay personas que sin drama no son, they don't like, have you heard that before? Que hay personas que si no hay drama, ellos se sienten mal. Se sienten, they call it boring. This is crazy. I met a girl and she literally told me, yeah, I don't like boring guys. I'm like, yo, ¿por qué? What's boring to you? What it is? Because for me, I'm just saying, I was like, yo, I'm always outside. I'm always going somewhere. So when I get a chance to chill, I want to chill. Right? I want to just spend some time. I want to drink my whatever, hang out. And she's like, not even that. She was just talking. She's like, yeah, the guy just wanted to just chill and hang out. Didn't want to go to the club and every time. I'm like, yo, that's not. She's like, you want to do is just dumb shit. And, I feel like, my ex-boyfriend was just more into that. We used to go out. We would get into fights, drunk fights. And so I was like, yo, you're crazy. So you mean because your ex, you guys used to go out and get drunk and get into fights and you would make him jealous. This is what she was saying. Sometimes I would just, we'd go out and I would flirt with a guy just to make him. I'm like, oh, no, you're crazy. That's not sexy. That's crazy, and en su mente, that's exciting. Yeah. She doesn't like boring because she wants drama. Yeah. I think that's what it is. Am I right? I mean, we can do drama in the house, We can with the dogs. You feel me? Hey, don't touch my toothbrush again. We can have a fight. We can create that shit. But nah, that. There's people who live like that, and man, I try to stay away from it. I think it's so muy cómico que hay personas que se lo puedes intimidar con tu confianza de ser peaceful. Yeah. You know what I'm saying? Cuando te dicen algo y tú no le das como una reacción,
They look at you weird. Like, you're the weird person. Yo creo que ese tipo de personas, como la chica esta, pues a veces, I don't know, falta de amor propio, bajo autoestima. Yeah. De que no están felices con ellos mismos o con ellas mismas, entonces buscan algo más, algo para divertirse porque sienten que les hace falta algo, que sienten un vacío. Hobby. Exacto. No tienen nada de hobby. Ajá, y quieren también tratar de llamar la atención, no sé, pienso. Yeah, I don't know what's up with that. Quizás. Because yo entiendo que sí, in relationships you need like excitement too, but it's like you can't be looking for it in the form of fights. And like, nah, like, Tener un propósito de vida es bien importante. Tener dirección. Exactly. No seguir, sino construir. Cuando tienes eso, no tienes tiempo de pensar en... De estar pensando en qué hizo o qué no hizo el vecino. Ay, no me interesa que viva su vida, yo estoy haciendo y esto es lo que me interesa, ¿verdad? Enfocarse en lo de uno. You para got acá. It, man. You got it. No para allá. You got Sí, it. entonces siempre, no sé, pienso eso. Y dime. Dime. ¿Qué les dirías a, no sé, a personas que están tratando de entrar en este mundo musical, que están escribiendo sus canciones, pero que no pueden, que se les hace tan difícil, tan imposibles, que están en otros países y que sienten que no pueden? Pues la primera cosa que digo es que tienes que perder esa manera de pensar, que no puedes, porque ahí ya lo hiciste mal. Like, you already went wrong by thinking que no puedes. Yeah. Hay que pensar en the other way. Like, sí puedo, ¿cómo lo hago? That's it, you feel me? That's my number one. But yo diría que hay que tener mucha como iniciativa. You got to take initiative in this shit if you really want to do it. Tienes que buscar como tu manera, hacer tu research, aprender lo que tú puedes aprender. Hay algo que yo uso como mi, how do you say, let me think of the best way to put it, like mi filter, de si alguien está como, o si alguien quiere estar como parte de mi equipo, o si alguien de Nigeria o de Latinoamérica, donde sea, me dice, hey bro, soy cantante, soy productor, quiero tal. Están en Instagram, you know what I'm saying? The first thing I say es como, okay, ¿qué canciones has escribido? No, todavía no, pero es que quiero, okay, pero, so, no es que no lo quiero ayudar, es que tú no has iniciado. No. So, with that, porque why would I start if you haven't started? So I always tell people that porque muchas personas en Nigeria, en África, y en Colombia, México, I always get a lot of messages from there, just from little kids or whatever, like, hey, kid, I'm like, yo, tienes talento, pero qué sé yo, how do I know? No tienes canción ni grabado en tu celular. I mean, like, hay un chico que me mandó una canción en su celular, and I love that. Like, I followed him, and I'm like, bro, like, keep going on that. Like, I would give that person advice. I would give that person more time. I would give that, because they're at least putting in the work. Like, I'm not the biggest artist yet, but it's more or less, I know when people, si quieren trabajar conmigo, ellos saben también que no va a ser como one way. Claro. You know what I mean? Because they know that you're going to be working as hard as they are working. So yo diría que no es solamente diciendo, sigue creyendo. Sí, no, that's bullshit. That's bullshit. I feel like it's not solamente creyendo. You got to work for it. You got to put in that time. You got to put in those hours. You got to spend time by yourself and research. And if you don't have a computer, you got to go to a cyber cafe, because I did that. You know what I mean? You got to go do those little things. And in Argentina, they had a cyber cafe. I had to go get one. And ahorita, everything is on your phone. So tienes que buscar maneras de utilizar lo que tú tienes. So, mejor dicho, yo diría que si tú quieres hacer música, no importa si no tienes el dinero, o no importa si no tienes, la guitarra, o the MacBook or whatever, yo diría que tú tienes que utilizar lo que tú tienes. So, encontrar la manera de utilizar lo que tú tienes. That's what I would say, really. Like, it's find a way to put that to use. So, si no conoces a Scooter Braun, Justin Bieber, no conoces a
Luis, o no, si quieres, un día quieres venir al Sin Límite podcast, you can't, okay. It's okay. You just go, like, put in your work. Use what you have. Trabajar con tus amigos, trabajar con gente que están en el mismo, like, nivel o quieren trabajar contigo. Just use what you have. That's all it is, because I think a veces nosotros siempre estamos mirando hacia arriba y no estamos mirando como alrededor, just like around. Yeah. Estamos mirando, oye, no tengo estudio, but you can figure out a way. Hay programas, hay aplicaciones ahorita que puedes grabar tu vocal y suena como lo grabas en el estudio. That's crazy. And it's free. Mm-hmm. You see my point? So that's what I'm saying is, like, you have to just do that research. Like, you don't go say, buscando estudio. You say, ¿cómo puedo grabar? Sí. Look for that, and that's how I feel. It's I know it's not always easy, of course, but that's what I mean is, en esa industria o en lo que sea, I think it's as an entrepreneur. If you want to be the boss, if you want to be the one, nobody's going to motivate you. You have to motivate yourself. You have to find your own reason. You have to want to do it porque tú lo quieres hacer, porque tú you just do it because your friend is doing it. You know what I mean? So I don't know. There's so many ways I can go on that, but I think it's more like that. Just use what you have, man. If you have your phone, record the songs. You can write the songs. You don't need a studio para escribir la canción. Lo puedes escribir tú o aprende cómo escribir o lo que sea. So hasta hoy yo no soy millonario. I don't have $1 million, So I'm still todavía estoy aprendiendo maneras de ser resourceful. Buscando maneras de progresar. That's what it is. You feel me? Like, it's just finding ways to improve, finding ways to do some things, even if you can't buy that thing or afford it, or you don't know how to do it. It's just like encontrando la manera de aprenderlo a hacerlo. Yeah, es muy cierto. Yeah. Ahora solo yo creo que lo que hay son excusas para no hacerlo. That's si it. es que no quieren hacerlo. That's it. ¿Y dónde te estarás presentando? Bueno, tengo un show in Miami. My first show is in Miami, May 13th in Soho Beach House. So if you're in Miami, make sure you pull up for that. It's gonna be a movie. It's like the Jukeboxx experience. Oh. Estoy haciendo full como, like a crazy vibe. 1 hour set. It's gonna be a movie. I'm really excited for that one. I'm actually gonna go to the studio. Después de aquí voy al estudio para ya comenzamos de hacer el set. So it's going to be crazy. And then when I come back here, esto todavía lo estamos como finalizando, pero por eso no quiero decir la fecha yet, because I think ellos también están just trying to figure that shit out. So I don't know. Yeah, exactly. Yeah, that's my next show is in Miami though. But I'm dropping a song, my next single, on the 13th of May. Yeah, Deti. It's called. It's for the ladies. That one is like a sexy ass song. Oh, okay. Sexy ass song. So yeah, I'm excited. Super. You guys gotta listen to Afrobeat though. So you know what I mean. Next time if I come back, you guys gotta. You gotta. Sí, te vamos a decir todo. Yeah. Pero así ella va a leer. Tú sabes la esta canción. She's gonna have it written down in her hand. Voy a tenerlo aquí en el oído. Yeah. Nah, that's dope. Hey, pero ¿qué dirías a alguien que quiere hacer un podcast? What would you tell them? O un show? ¿Qué consejo? Que empiecen, que todo está, lo tenemos. Si no tienen cámara, si no tienen micrófono, pues invita a una amiga y de ahí invita a 10 amigas y ahí se va compartiendo. Alguien tiene que tener un teléfono. Grábalo, no importa que no tenga un buen audio. Dijiste que comenzaste con un teléfono, ¿no? Yo comencé con un teléfono, right. Sí, el primer podcast que hice, el episodio fue en el carro. Lo hice con un amigo, él habló sobre los perfumes. Entonces yo ahí entendí y más bien aprendí de lo que... ahí empezaste con la de amiga, okay. Sí, con un amigo. Hicimos, hablamos sobre los perfumes, pero el mundo de los perfumes, wow, es súper profundo, ¿no? ¿Qué perfume para la playa? ¿Qué perfume de día? ¿Qué perfume de noche? ¿Qué perfume para la vida cotidiana? ¿Qué perfume para el gym? ¿Qué perfume para la disco?
That's too much, man. that's Yeah. so detailed. Yo, that's too much, bro. Like, bro, no tengo tiempo para eso. Hey, bro, ¿viste mi perfume de beach, bro? Like, no. It's too much, bro. Just give me like, a lo mejor, give me 3. Give me 3 and like, yeah, that's No, crazy. pero mira, ese. Dijo perfume para el baño, marica. ¿Qué? El baño, ¿qué? Vamos a ir a bañar, ¿no? Y otra cosa que hacer en el baño, no sé, you don't need a perfume, you need a fucking spray to do that, man. But, that's crazy. No, sí. Okay. Sí, pero aprendiste todo, sí, todo el nivel de perfumes. Sí, por ejemplo, Okay. que los perfumes que usamos en el invierno no nos sirven para el verano, porque las feromonas, el calor las mata. Science class. De verdad. You know what this reminds me of? Like, I just remembered one of those people I see in the mall. They're like, hey, no, bro, this is different. This is the summertime. The one you... I'm like, bro. Pruébalo. Nah, that's crazy. No, but I can see that. So, No, yeah. that's a thing. Que los perfumes que usan en verano it's not the same. Did you know Hay that? unos que son bien fuertes, Yeah. ¿no? Entonces, I look at it more like, I do agree that it's more about where you're going. Mm-hmm. You know what I mean? So if you're going for a yacht party, you'll put on a different type of cologne that matches the outside Sí. water. You know what I mean? If you're going to a club, you put on another type of perfume. If you're going, you know what I mean? But I didn't know about Porque imagínate, verano. vas a una cita de doctor y tú te pones un perfume que es para la disco. ¿Y qué Lo pasa? vas a intoxicar. El doctor se va a cagar la cirugía. Oh, shit, yo. No, Sorry, bien pasado, ¿no? I was thinking about Pitbull when I was doing the surgery. Bien mareado el doctor. Nah, that's crazy. No, pero sí, y ese episodio es el que más, yo creo que uno del número 1 o número 2. Número 1, número fire. 2. Yeah. ¿Cómo se llama what was it? Is it a perfume podcast? Mhm. Like all about Lo puedes smell? encontrar, es el primero, 2018, 2017, creo, por ahí más o menos, el primero. Fine. Entonces, como conociendo de las fragancias, algo así le pusimos, ¿verdad? Como título. Yeah, that's hard. Y no tengo, o sea, el sonido no es así como tan buena calidad y todo eso, ¿verdad? Es con el teléfono, nada que ver, ¿verdad? Pero ahí está. That's dope. Nah, but and then look at you guys now. Like, look at you now. Like, and that's the thing is I like that one. That's one that I forgot. Comienza. Sí. I like that one. That's a good one. It's literally just start. Sí, así es. Entonces, And that's the same thing I was saying, really, though, is putting the effort yourself so that someone else who can work with you or whatever feels like ya comenzaste. It's como si no, if you don't start, how, qué sé yo, like, how do I know that you are a musician or you are whatever? It's like, I like that sí, one. hay que tener en cuenta que para hacer este tipo de cosas, o todo, yo creo que requiere de disciplina, requiere de compromiso. Yeah. Claro, hay momentos en los cuales, ay, Dios mío, no quiero, estoy cansada. Yeah. Y no importa, tienes que hacerlo porque es lo que te gusta, lo que quieres, ¿no? Yeah, yeah. A veces estamos editando súper tarde, pero Yeah. queremos, o sea, Yeah. o fotografía o qué sé yo, lo que sea. No, y sabes que, like, cuando yo mejoré de verdad escribiendo música. Estaba trabajando con un amigo, Legarda, un cantante, y yo estaba escribiendo mucha como música, en español, writing, algo que se llama placement. Eso es cuando tú escribes para otra persona también, y eso me ayudó a mejorar como escribiendo. Claro. Porque me dejó la oportunidad de vivir como varias vidas, mejor dicho. Porque escribí escribí por alguien gringo, escribí por un moreno, escribí con una chica. Y eso that's a funny one. Imagine like laying down vocals que está diciendo, "Ooh, baby boy." That's a funny one. Pero I say that to say, todo ese tiempo que escribí, I only learned cómo escribir. No encontré mi manera, como my own style, el jukebox. Like, ¿qué quiere decir jukebox? That makes sense? Like, estaba aprendiendo. So, después de esa fase, I had to go through another phase, como yo, en mi casa, en mi estudio, cerrado, like, noche, like, night after night. Like, you know what I mean? Like, como escribiendo mierda, escribiendo fire, escribiendo maybe, escribiendo no escribiendo nada, melodías, no encontrando pista,
sintiendo mal, sintiendo como fuck, I suck. You know, all those things are just things that you're gonna go through, but you have to go through it to really get to that next level. Y ahora toda la música que escucha las personas, oh my God, it's so fire, pero por eso dije, nobody sees that time that you put in by yourself. You know what I mean? Nadie se ve eso, and no es que no quieren ver, es que, you know, nobody gives a fuck. Todo el mundo está viviendo, everybody has their own problems, everybody has their own life. Todo el mundo está aprendiendo, like, their own shit. So that's why it's like you have to put in that own time, like, even like you did, is you just started, which then allows you to get better. Which then allows you to keep learning. Yeah. And then if you keep accruing knowledge, like with the Joe Rogans, like Vicente Martinez, you said, what was the name? Roberto Martinez, that was the name. So all those things are part of like what can teach somebody to grow. So I feel like for me, even hasta escribiendo canciones, like now, I take pride in writing what I write, but now I know what I want to write. Yeah. Like, for me, songs no es solamente cuando estoy en el estudio. Estoy pensando canciones cuando estoy manejando. Cuando estoy cocinando. Bueno, no cocino mucho. You know what I mean? Cuando estoy whatever, in the gym. Descongelando la comida. You feel me? Yeah, cuando estoy comiendo. Yo sí como mucho. The food. Yeah. No, sí. Sí, eso es muy importante, comenzar y tener en cuenta que, pues, no es fácil, pero si quieres, pues, va a tener cierto compromiso. ¿Te puedo preguntar algo? Yeah. ¿Qué crees tú que es algo de Estados Unidos que tú cambiarías? What would you change? ¿Qué cambiaría de Estados Unidos? Como vimos aquí. El presidente. She went for the jugular. She went for the, bro, show over. CIA, all units, move in. We got her. That was a threat. Yo, well, damn. Hey, mira, todavía quiero vivir aquí. So, hey, bro, you said we could take a break for this. You promised. You promised. Yo. No, es que mira. Right. Cuando tú estás en un trabajo, te retiras. Put this camera on her face. Para que sepa que no es mi voz. Porque, ¿qué tal si estoy aquí and it looks like I'm saying it? No, I'm kidding. Okay, yeah. No, o sea, tú te retiras. Las personas se retiran supuestamente a los 60 años. Pero ¿cuántos años tienes? No, she's going for the jugular, no? She's going for the jugular and then everything else. El man tiene como 100 años. Y no se va a retirar. Quizás pueden encerrar. Oh my God, se olvida todo lo que pasó en la reunión que tuvieron en la mañana. ¿Qué like, dijo? Hey, Joe, you gotta, like, oye, ¿y ese man qué dijo, bro? ¿Qué día es hoy? What? Today is... Hoy es el día que ustedes quieran. It's like, Joe, ¿te acuerdas? What? I don't want to go to war. Bro, you said go to war last... Bro, that's crazy. Okay, so you would change... Okay, apart from that, what else would you change? What else would you love to be different? Yo creo que... And actually, I want you to also tell me in Mexico, too. También. El presidente sería el primero. Los derechos. Does not fuck with any president. Los derechos, más respeto, que hubiera más en México, que hubiera tell me más. About Mexico, actually. Yeah, like, is Mexico like, it's full democracy, no? Pero es todavía no? Sí, pero... On paper. Sí, pero, por ejemplo, yo en mi caso, yo le tengo más miedo a la ley allá, a los policías, porque ellos están detrás de todo el crimen organizado. Bueno, no lo aseguro, pero es lo que se dice, ¿verdad? No, claro, no lo aseguro. Ahora no quieres ir al juggler. No, es que es lo que vi en la película. Eso es lo que dicen en las noticias, miren. No, pero sí, también en Nigeria. Yeah, I'm not, entonces, it happens like the policía, they are part of the, organizations too. Y otra cosa que me encantaría tanto aquí como en México y, I don't know, en otros países tal vez, es la educación. Que se enfocaran más en la educación, no que les enseñaran lo que ellos supuestamente quieren o tienen que seguir. Entonces, por ejemplo, que en la escuela les enseñaran sobre finanzas, sobre salud mental.
I think the same exact shit. That's fire. Yo, you got your good one, bro. That's a fire one. Yeah, creo eso. Fire. Es bien importante porque... Yeah, crédito. Just teaching people about credit, teaching people about like loans and all that. Sí, cómo invertir tu dinero. Tienes $100. Sí, o sea, mira, tienes 13, 14 años, pues empieza con Robinhood. ¿Cómo utilizarlo? Mira, ahí vele dando. Ya, ahora, pues quizás... Pero sabes que los profesores también me vinieron no. La Robinhood, ¿quién? ¿El hero? The arrow? Like, ¿De qué está hablando? Yeah. No, but I know what you're saying is like, a lo mejor just teaching them about real life shit. Sí, exacto, que las finanzas, compras un carro, cuánto es el porcentaje que vas a pagar, si lo pones por ciertos meses vas a pagar más. Sí, like cuidar tu crédito, tu récord criminal, que es bien importante, ¿no? En este país. You want me to tell you something though? A hot take? I think this is a hot take, by the way. Hot take. Yo creo que si haces eso, pierdes un poco de la economía. Sí. It sounds crazy, but hear me out. I think sometimes it's because the government needs people to make mistakes. Like, they need you to make the mistake for tu crédito. That way you don't get to, do what you want. They need you to take a loan without really knowing what the loan is. They need you to... Exactly. Porque sí, they need people to stay blind. Exacto, yeah. Which is a crazy take, but I think... Like they're saying, si todo el mundo sabe invertir, marica, ¿quién va a ser el pobre? Who's gonna be poor? ¿Quién va a agarrar? ¿Por quién van a votar? You know what I'm saying? Like, no votas. Who's gonna be the one doing it's like everybody's gonna have money, everybody's gonna be comfortable, so nobody's gonna want to do the other job or whatever. So I think they want people to make those mistakes because, imagínalo, like student loans, like people paying for fucking 40, 50 years, you're paying your whole life. Exacto. That's not freedom. That's punishment for something that if they told you, you could have maybe figured out a way, or if they just change it. Like, hey, if you graduate, or even saying, hey, we guarantee you a job. Like, I think that's the crazy one. Es que tú tienes que todavía pagar. Doesn't even matter if you get a job or not. Like the money is always gonna stay there. Si tú debes whatever amount, it doesn't change. It's gonna be like, okay, yeah. Whenever you get a job, you come back and you start paying that again. So I think that I would change. Yeah. Eso cambiaría. I would change like the porque in Europe, it's free education, free healthcare. I don't know. Is it the same in Mexico? Is it free? No. Crazy. Allá te mueres y no tienes con qué pagar el hospital. Sí, en serio. Damn. Sí, allá. Damn. Eso tiene aquí, que aquí vas al hospital, ya tienen. Allá no. Ya si no tienes, pues, bye, pero bien bye. Pensé que the government thing was changing, estaba mejorando, ¿no? Ay, no, está terrible. Sí. Cuando sucedió lo de... Pensé que dijeron como hay un nuevo presidente. There's going to be somebody new who's fighting for the people or something like that, ¿no? No, es fighting para las personas, más bien contra ellas. No, está terrible esta situación. Todo es el sistema educativo está todo en convenio con el gobierno, con las tiendas, con las farmacias, las compañías, los de los cigarros, todo el dinero. It still falls down to money. Sí, porque si esto en realidad quisieran ayudar, legalizarían lo natural en lugar de tantos químicos, o sea... Yo, that's crazy. That's crazy. I like that. That's fire. Yeah. No, but in serio, that's so real. Hey, that goes back to what I was saying. You feel me? Mm-hmm. Like, it's basically like, if the government, si querían, they would teach people that in school. Sí, porque mira, o sea, podías tener tu medicina en la casa. Es como dice, pero es que mira. Tú sabes que todo el tiempo no sé por qué no lo Yo, that's too funny, dog. That's too... Pero mira, no hay muchos como yo. Like, mira lo que tengo. Y los chiquitos, like the dumbasses, they don't have none of that. Yeah. Siguen comprando Tylenol. No, but that's real though. That's real. I think it's. Yo creo que I think they want it that way.
They Claro. want, because it's all about the money. Like Todo es... I don't know what I saw the other day. It's like a chicken. And have you guys seen that video de un pollo que se ve como 3 personas? No. El pollo se ve así, manica. ¿Qué tipo de pollo tan grande? Like imagine a chicken that is that big. Oh, wow. That's a turkey. Yeah. But that's a chicken like that big, like that tall. That's literally that injection. You know, like they give them those things to the chemicals and that tells you for real that it's about the business. Unfortunately, it's about the numbers because they know if you're able to make that chicken bigger or whatever the chemicals make it get bigger faster, you can sell much more. Mm-hmm. And then Claro. people are not saying, hey, wait, this chicken, they gave it an injection of freaking whatever. You know what I mean? Like, I shouldn't eat it. People are just like, it's chicken. It's washed. I can just take it home, wash it, cook it. Y todavía le ponen organic. Right. Yeah. And Super. even with the organic, like, that's crazy. Like, because in Nigeria, I feel like everything is organic. At least majority. Like, now it's getting bad because in Nigeria, I it's also becoming, people, they're starting to, ya están comenzando a hacer como fast. Like, just, like chemicals too. But most of the time, it's homegrown. Cuando yo era niño, I had a goat. I had a chicken. We even had cows. Oh, wow. You know what I mean? Yeah, I had to kill a chicken. I had to kill not a cow, a goat. I had to slice it. Eso es parte de ser como hombre, como teenager. You know, it's like you do that as you grow some balls, Como que la transición. Yeah. So I'm like, hey, come here. Yeah, you're no longer a baby boy. You know what I mean? You just, even though it sucks, you just do it. But it's the idea that all that is organic. You saw that thing grow. You fed it. You know what I mean? And however you treated it. Or you can even have your neighbor. Your neighbor has a bunch of chickens running around, and it's all natural. It's all organic because you saw it. So I feel like that's the part. I feel like the government, and I don't know about other places, but the idea that organic cuesta $40 and regular costs $10, $15. That's crazy. Ya, una gran diferencia. Una gran diferencia. Y dime cómo te podemos, cómo te encontramos o te encuentro en las redes sociales. Man, it's crazy. I feel like you know what's crazy? I didn't even feel like, perdón, no, ni sentí como this was the interview. I feel like I was just talking. We were talking about everything. Pero, no, me pueden seguir en Instagram and YouTube, wherever. Just type in Mr Jukeboxx, just MR. Jukeboxx, como with 2 X's, and you'll find me everywhere. Facebook, Instagram, TikTok, Thriller, Spotify, Apple Music, Pornhub. I'm sorry, not Pornhub. ¿Qué? Yeah, they gotta pay me for that. No. No, but you can find me anywhere. Mr. Jukeboxx, you just type it in, you'll find me though. But follow me on Spotify too. You follow me on Spotify? I hope all of y'all do. Yeah. Sí. Yo también. I'm everywhere. And I have so much great music coming. I'm working on my first project that's dropping in June. And right after that, I have another project dropping in September. So it's gonna be a busy year. Mucha música nueva. Reggaeton, música en español. So it's gonna be incredible. I can't wait for people to hear it and see like what we've been working on.